Ok, muy bien. Bueno, Dios les bendiga, qué bueno verlos en esta mañana y qué bonito es poder juntos compartir y estudiar juntos la palabra de Dios. Hoy continuamos con nuestro estudio acerca de nuestro extraordinario Dios, basado en el libro de John MacArthur, y hoy estamos viendo en el capítulo que nos va a enseñar y nos va a hablar acerca de nuestro santo Dios, acerca de la santidad de Dios. Quiero saludar a aquellos que están conectados a través de Zoom y también a aquellos que posteriormente van a ver esta enseñanza a través de YouTube. ¿Por qué no me permiten orar? Vamos a orar y dar comienzo a la clase de hoy. Padre eterno, te amamos, te exaltamos, te adoramos, Señor. Te damos tantas gracias que este es el día que tú has creado, el día que tú has hecho, sí, Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Permítenos gozarnos en tu presencia, y Señor, y ahora al estudiar acerca de tus atributos, de quién tú eres, Señor, permítenos, Señor, ver un poquito más, Señor, acerca de quién tú eres de acuerdo a tu palabra, como tu palabra nos enseña, Señor, de quién tú eres, Señor. Te alabamos y te exaltamos. Queremos, Señor, que a través de este estudio aumente, Señor, nuestro deseo, nuestra pasión de adorarte y exaltarte, Señor, al ver, Señor, especialmente en el tema de hoy, al ver de que tú eres un Dios que eres santo, Señor, de que eso, Señor, nos impulse, nos lleve, Señor, a exaltarte aún más, Señor, de ver tu majestad, de ver lo hermoso que tú eres, Señor. Y, Señor, gracias te damos, Señor, y por eso pedimos que tu Santo Espíritu sea quien ahora instruya, ilumine nuestro entendimiento, Señor, y que seamos, Señor, más allá de que tan solo oidores de tu palabra, Señor, pero que seamos hacedores de tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Muy bien, la semana pasada estuvimos viendo y comenzamos viendo los atributos de Dios y vimos ese primer atributo que es que Dios es inmutable, que Dios no cambia. Y cuando hablábamos de los atributos de Dios son cualidades. Acuérdense que yo hablaba de cualidades o características que Dios posee y que son inherentes a su carácter. Es decir, sus características, estos atributos, son inseparables de Dios. O sea, son parte misma de su esencia, de quién es Él. Quiero que entendamos eso. Cuando hablamos de atributos, y por ejemplo, hemos comenzado el atributo de la inmutabilidad de Dios, de que Dios no cambia, de que Dios es un Dios que no es caprichoso, pero que Él hace todas las cosas conforme a su soberana voluntad. Hoy vamos a ver este otro atributo que es de que Dios es santo. Ahora bien, estos atributos, y algo que no compartí la semana pasada, cuando hablamos de los atributos de Dios, de estas características, de estas cualidades de Dios, muchos teólogos separan estas cualidades, estas características entre dos categorías, entre dos grupos. Grupo número uno, que están los atributos que son incomunicables o no transmisibles. Y tenemos los atributos que son comunicables o que se nos han transmitido a nosotros. O sea que, ¿qué quiero decir con eso? Hay atributos de Dios que son incomunicables. El de la semana pasada es uno de ellos. Que Dios es inmutable, que no cambia. Es un atributo que nosotros como creación de Dios, creados a la imagen y semejanza de Dios, no poseemos. Pero sí hay atributos comunicables que Dios nos ha comunicado a nosotros. Por ejemplo, Dios es misericordioso. Nosotros, como creación de Dios, creados a la imagen y semejanza de Dios, podemos expresar misericordia. Dios es amor, otro atributo de Dios. Nosotros como seres humanos, como creación de Dios, creados a la imagen y semejanza, podemos nosotros expresar amor. Ahora bien, no lo expresamos a la perfección de Dios, porque sabemos que no podemos amar como Dios ama. Dios ama con un amor eterno, con un amor perfecto, con un amor que es un amor ágape, incondicional. O sea, y nosotros no somos perfectos, ¿no es cierto? Pero sí podemos expresar a cierto nivel, ¿no es cierto? A un nivel, podemos expresar la misericordia de Dios, podemos expresar el amor de Dios, ¿no es cierto? Como la justicia de Dios, o sea, de ser justos, de imputar justicia, ¿no es cierto?, en un mundo que es injusto. O sea, vemos que ese tipo de atributos que son de Dios
la justicia, el amor, la misericordia, esos son parte de esos atributos que son comunicables, que se nos han transferido a nosotros, ¿no es cierto?, como creación de Dios, como creados a la imagen y semejanza de Dios. Pero los otros atributos que son incomunicables, como ser Dios es santo, nosotros no somos santos por naturaleza, o sea, hablando de perfección absoluta, Dios es omnipresente, o sea, de que Él está en todo lugar. Nosotros no tenemos esos atributos. Que Dios es omnipotente, o sea, que es todopoderoso. Nosotros no tenemos esos atributos. Esos son algunos de los atributos que vamos a estar viendo a través de esta clase. Y vamos a ver algunos de los atributos que son comunicables y otros que no son comunicables o incomunicables. O sea, quería hacer esa aclaración. O sea, de que dentro de los atributos, de las cualidades y características de Dios, hay atributos que son comunicables, nosotros expresamos, podemos manifestar, y otros que son incomunicables, que solamente le pertenecen a Dios y a Dios solamente. ¿Ok? Muy bien. Así que hoy vamos a estar hablando acerca de la santidad de Dios, y vemos que la santidad de Dios es el más difícil de explicar de todos los atributos de Dios, en parte porque es uno de los atributos esenciales que no es compartido por el hombre. O sea, como yo decía, es uno de estos atributos incomunicables. Nosotros somos creados a la imagen de Dios y compartimos muchos de esos atributos, como yo les decía, pero este es uno de ellos que nosotros no compartimos. Entonces vemos claramente que la santidad de Dios es más que solo su perfección, o sea, de que Él es puro, o sea, sin pecado, es la esencia misma de Dios ser separado de su creación. O sea, Él no es una criatura, sino que Él es el creador, y por el ser el creador, tiene una condición de ser otro, o sea, Él transciende más allá, ¿ok?, y fuera de lo que es de su creación, y Él es completamente separado. Y lo que hace su santidad es que separa completamente de lo que es Dios, de ser el creador, a sus criaturas y lo que es su creación. ¿Okay? Y eso es lo que vamos a estar viendo en esta clase de hoy. Bueno, el primer punto es este concepto de que Dios es santo, pero también vemos que no solamente es santo, y de todos los atributos de Dios, es el único de ellos, si se han dado cuenta en la Biblia, que lo repite 3 veces. Lo tenemos en Isaías capítulo 6, lo cual vamos a ver en un ratito más, si quieren marcar en sus Biblias, Isaías capítulo 6, vamos a ver la visión que tuvo el profeta Isaías, pero también lo vemos en Apocalipsis capítulo 4, en el versículo 8, vemos cómo los ángeles, estos serafines, querubines, que están volando y están alrededor del trono de Dios, están adorando. Y siempre que vemos que se repite este atributo de Dios, santo, 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 es siempre en el contexto de adoración. Siempre lo vemos, por lo menos en el capítulo 6 de Isaías y también en el capítulo 4 de Apocalipsis, lo vemos en ese contexto de adoración, o que están en la presencia de Dios, y la majestuosa presencia, lo que irradia de la presencia de Dios, la santidad de Dios, o sea, lo que estas criaturas, estos seres creados, como ser los ángeles, están admirados. Y lo único que pueden hacer al encontrarse, al enfrentarse a la presencia de Dios, a la santidad de Dios, es adorarle a Él, a exaltarle a Él. Y bueno, vemos que la santidad de Dios es uno de los más importantes de todos los atributos de Dios, porque es parte, o sea, es la esencia misma de quién es Dios. O sea, cuando hablamos de santidad, aparte de ser sin pecado, estamos hablando aparte de ser completa, o sea, perfección, estamos hablando de perfección absoluta, de pureza absoluta. De todos los atributos, la santidad es el único que los ángeles adoran en el cielo, repitiéndolo 3 veces. Es interesante. Como yo les decía, lo vemos claramente. Si quieren pueden ir a Apocalipsis, capítulo 4, vemos esta escena
en el libro de Apocalipsis, esta visión que tiene el apóstol Juan en lo que es esta adoración celestial. Y en el capítulo 4, en el versículo 7 y 8, dice: el primer ser viviente semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes, hablando de estos seres vivientes, estos seres celestiales, ¿okay? Dice, tenían cada uno 6 alas, muy semejante a la visión que vemos en Isaías 6, ¿okay? Ahora lo vamos a leer, Isaías 6. Pero él sigue diciendo acá, dice, alrededor por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban, que hacían día y noche, de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Sabemos que se encuentran estos seres celestiales, estos seres angelicales, se encuentran delante de la presencia del Señor Dios Todopoderoso. Y esa palabra de Señor está hablando, usa la palabra o el título de Adonai. Adonai es, en la traducción, es uno de esos nombres de Dios que nos dan una característica o las cualidades de Dios, que significa el Dios que es soberano, el Dios que es todopoderoso. Bueno, entonces vemos esa imagen de Apocalipsis, lo cual es muy similar a la imagen que vamos ahora a leer en Isaías capítulo 6, que tiene el profeta Isaías. Muy bien, de acuerdo con el autor puritano Stephen Charnock, él escribió lo siguiente acerca de la santidad. Dice, la santidad de Dios es la corona de todos sus atributos, la vida de todos sus decretos, el fulgor de todas sus acciones. O sea que todos los actos, la acción, los actos de Dios, los decretos de Dios, la ley de Dios, todo emana, todo sale de este atributo de su santidad. Porque Dios es santo, o sea, vemos que la ley es santa. Y vemos que Dios decreta su ley en base a su santidad. Los juicios de Dios se manifiestan en base a su santidad. El amor de Dios se manifiesta en base a su santidad. Y ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle. La santidad de Dios es impresionante, es temible y majestuosa. David escribió en el Salmo 111, en el versículo 9, y también vamos a ver el Salmo 99. No lo tengo en la pantalla, el Salmo 99, pero si lo quieren después marcar, Salmo 99. Pero en el Salmo 111, ahí lo tengo en la pantalla, en el versículo 9, dice, Él ha enviado redención a su pueblo, ha ordenado su pacto para siempre, santo y temible es su nombre. Ahí vemos acá el atributo de la santidad de Dios, que Él es santo, y lo está declarando acá el salmista, y que es temible su nombre. O sea que hay un temor santo acá, de que cuando, y lo vemos los mismos ángeles siendo seres perfectos, que no han caído, estamos hablando de estos ángeles, seres angelicales que están delante constantemente del trono de Dios, que no han caído, no se rebelaron en contra de Dios como los otros ángeles caídos, pero que están delante, pero vemos una reverencia increíble, o sea, porque aun siendo ellos seres perfectos, ellos tienen una reverencia de tal grado de que cuando están delante de la presencia majestuosa y temible de Dios, dice que se están cubriendo. Ahora vamos a ver en Isaías 6, se cubren sus rostros y se cubren sus pies. Los pies dándonos a entender el simbolismo de ser criaturas de Dios. Y el rostro es porque la reverencia que tienen de no estar viendo a Dios cara a cara,
¿Me explico? Y dice, con otra par de alas están volando alrededor del trono de Dios y están adorando y diciendo, santo, santo, santo. Vemos eso en los ángeles de Dios. En el Salmo 99 también hablándonos acerca de la santidad de Dios, en la Biblia, acá estoy leyendo la Biblia Reina Valera, dice, Jehová reina, temblarán los pueblos, él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra, Jehová en Sión es grande, exaltado sobre todos los pueblos, alaben tu nombre grande y temible, él es santo, dice. Y lo repite 3 veces, interesante, 3 veces el Salmo 99. Versículo 4 dice, y la gloria del rey ama el juicio, tus confines, la rectitud, tú has hecho en Jacob juicio y justicia, exaltad a Jehová nuestro Dios, y postraos ante el estrado de sus pies, él es santo, vuelve a repetir. Y después en el versículo 9 vuelve a repetir y termina el Salmo diciendo, exaltad a Jehová nuestro Dios, postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Wow. Y lo vemos. Lo vemos también cuando Ana ora. ¿Se acuerdan? Ana en Primera de Samuel, cuando ella está orando, ¿no es cierto? Y ella pidió un hijo. Y Dios le concede y le da a Samuel. En Primera de Samuel 2:2 vemos en esta oración que ella hace, dice, no hay santo como el Señor, en verdad no hay otro fuera de ti, ni hay roca como nuestro Dios. Y vemos claramente que la Biblia nos enseña que Dios es santo, pero más que eso nos muestra de que Él es, de todos los atributos de Dios, es el único de ellos que habla de ser santo, santo, santo. No dice que Dios es amor, amor, amor. No dice que es misericordia, misericordia, misericordia. Él es misericordioso, es un Dios que ama, es un Dios fiel, pero el único de esos atributos es de ser santo, 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 es la santidad de Dios. Ahora, ¿qué significa ser santo? Y esto es lo que hablábamos al comienzo. Dios es sin pecado. Cuando hablamos de que Él es santo, es sin pecado. Él no se adapta a un modelo de santidad, sino que Él es ese modelo. Él es el estándar de lo que es la santidad y lo que es la perfección absoluta. Y quiero que entendamos una cosa, que la única manera de poder estar delante de la presencia de Dios es en santidad absoluta. Por eso que nadie puede estar en la presencia del Señor, ninguno de nosotros, si no fuera por lo que Jesucristo hizo en la cruz, por cada uno de nosotros, por ser Él nuestro sustituto, de nosotros, de haberse transferido o imputado a nuestro favor la justicia, la perfección absoluta del Hijo de Dios a nuestro favor, y haberse transferido a Él nuestros pecados, nuestra imperfección, nuestro juicio sobre Jesús. Y gracias a esa transferencia, a esa sustitución que ocurrió en la cruz del Calvario, y al nosotros poner nuestra fe en Él, entonces nosotros somos santos. La palabra de Dios en los evangelios, perdón, en las epístolas, habla de que somos santos. No porque nacemos con esa naturaleza sin pecado, sino que ahora en Cristo Jesús somos y nos encontramos en nuestra posición, nos encontramos siendo santos, sin manchas, sin pecado, porque tenemos ahora una justicia que no es nuestra propia justicia, sino es la justicia de Cristo. No hay grados de santidad porque Él es perfectamente santo. Hay una cima entre Dios, hay una separación, hay un abismo entre nosotros que nos separa lo que es la santidad de la impiedad. Y es aterrador, ya que la santidad es el criterio para existir en su presencia. Por eso que nadie, absolutamente nadie, puede estar delante de la presencia de Dios. En el sentido de que nosotros como seres humanos
Y vemos que claramente lo vemos cuando Moisés se le aparece Dios y le dice que se remueva las sandalias, porque en la tierra, el lugar en donde él estaba ahí parado, donde la planta de sus pies estaban pisando, era santo, porque la presencia de Dios se había manifestado delante de él. Al punto de que cuando él sube, ¿se acuerdan? Al monte Sinaí, y él le pide de ver su rostro, Dios lo tiene que ocultar detrás de una peña, de una roca, y lo único que él puede ver es las espaldas de Dios. Pero solamente cuando se manifiesta la segunda persona de la Trinidad, Dios encarnado, es que ahí podemos ver cara a cara a Dios a través de su Hijo Jesucristo. Él fue quien partió ese velo. ¿Se acuerdan cuando él fue crucificado? Dice que el velo del templo se partió de arriba hacia abajo. O sea, haciéndonos entender de que ahora tenemos acceso al lugar santísimo, lo cual solamente el sumo sacerdote una vez al año podía acceder o entrar a ese lugar para ofrecer el sacrificio. Después de que él pasase a través de una purificación y toda una ceremonia y un ritual de purificación, de que él tenía que purificarse primeramente de sus pecados. ¿Y qué ocurría? Cuando él entraba al lugar santísimo, le ponían una soga aquí en el tobillo del sumo sacerdote, porque si él no estaba purificado, y él no estaba puro y había sido, había pasado a través de esa purificación de sus pecados, caía muerto delante de la presencia de Dios. Y la manera que lo podían sacar, porque nadie podía entrar dentro del lugar santísimo, es que lo jalaban con la soga y lo arrastraban y lo sacaban muerto. Vemos la seriedad, lo temible, o sea, lo que es de estar delante de la santidad de Dios. Pero ahora, a través de Jesucristo, podemos nosotros accesar o entrar a la presencia de Dios, no por nuestra propia justicia, no por nosotros mismos, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. O sea que Dios nos ve a través de la sangre de Cristo. Dios nos ve a través de la justicia de Cristo ahora. O sea que nuestra posición es de ser santos, sin manchas delante de un Dios que es santo, no por nosotros mismos, sino por lo que Cristo hizo. O sea, quiero que eso quede en claro. Por eso que la Biblia nos habla ahora de que nosotros somos santos y sin manchas por lo que Cristo hizo. Entonces entendemos claramente que es ahora, es a través de Cristo que podemos venir delante de la presencia de Dios. Pero continuamos. ¿Cómo podemos ser santos? Y es acá lo que acabo de decirles. ¿Cómo nosotros podemos ser santos? Y somos santos mediante el ejercicio de la fe en el Señor Jesucristo, a través de la obra expiatoria, a través de la obra completa que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Dios atribuye, Dios nos imputa, Dios nos da la justicia de Cristo. Él vivió la vida perfecta que tú y yo nunca íbamos a poder vivir. Él cumplió al pie de la letra 100% la ley de Dios, lo cual tú y yo nunca íbamos a cumplir. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ser considerados santos? Porque nadie puede estar en la presencia de Dios si no es santo, como ya lo vimos. Es a través de la justicia de Cristo, es a través de Él. Encontrarnos en Cristo es lo que nos hace ahora aceptable o aceptados delante del amado, aceptados delante de Dios. Y es a través de poner nuestra fe en Él. Como dice 1 Corintios 6:11, Pablo nos dice, y esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis, ¿qué? Justificados en el nombre del Señor Jesucristo. En Él, o sea, en Cristo y en el Espíritu de nuestro Dios. O sea que el Espíritu Santo de Dios es el que continúa santificándonos, purificándonos, haciéndonos a la imagen de Cristo. Pero ya nuestra posición delante de Dios es de ser santos. Por eso que después, más adelante, y lo vamos a ver al final de la clase, cuando Pedro nos dice, sed santo, porque cuando Dios dice, sed santo porque yo soy santo, o sea, de que
nosotros vivamos de acuerdo a la posición que ya tenemos en Cristo de ser santos, ya que ahora nuestras vidas reflejen esa santidad. No quiere decir que somos perfectos completamente porque estamos en ese proceso desde de este lado de la eternidad, pero en nuestra posición, en nuestro lugar, de estar sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales, esa es nuestra posición. Mientras tanto, en la aplicación, en lo que es vivir, Dios está a través del Espíritu Santo de Dios, trabajando, santificándonos. Y esa palabra santificación viene de la palabra santo, que significa ser apartado. Y cuando nos dice de ser santos, es que lo que está diciéndonos es de que nosotros seamos apartados, nos apartemos de la pecaminosidad de este mundo. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Okay? Muy bien. Vamos a seguir. Entonces, una de las maneras que vemos la manifestación de la santidad de Dios es el odio que Dios tiene hacia el pecado. O sea, vemos el odio. Y cuando vamos que Dios odia, o la ira de Dios, estos son también atributos, o sea, que también es una manera que nosotros podemos entender, ¿no es cierto? Alguien en la clase, unas clases anteriores había dicho, bueno, nosotros también nos podemos airar, y es cierto, pero cuidado con justificar cuando yo me airo, de que yo no me esté airando en una manera, ¿no es cierto?, egoísta, en una manera pecaminosa, ¿no es cierto?, porque solamente Dios es santo y perfecto, de que Él puede airarse sin pecar, o sea, que la ira de Dios justifica, o sea, porque Él es santo, o sea, es la manera que la santidad de Dios responde al pecado. No hay otra manera de responder al pecado, de odiarlo. ¿Por qué? Porque Él es santo, Él es puro, Él es perfecto y no hay lugar en la presencia de Dios para el pecado. Por eso que nadie puede, por eso que todos nosotros fuimos ¿qué? Destituidos de ¿qué? De la gloria de Dios. Romanos nos dice que ¿qué? Todos nosotros somos pecadores. No hay ni uno que sea justo. Y estamos todos separados, destituidos de la gloria de Dios, la presencia de Dios. Pero en Cristo, ¿no es cierto?, podemos nosotros podemos venir, o somos justificados, como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nadie puede estar en la presencia de Dios. Dice, siendo que justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, mediante la obra completa que Él hizo en la cruz del Calvario, ahora somos justificados delante de Dios, como que si nunca hemos pecado. No es que no hemos pecado, pero como Cristo fue justo, la justicia de Cristo fue imputada a nuestro favor. Bueno, vamos. Le he dado demasiado a ese punto, pero vamos a continuar, si no, no vamos a terminar. Y una de las maneras de ver la santidad de Dios es precisamente en este punto, es verla en el contraste con su odio al pecado. Por eso que Dios tiene que condenar el pecado. O sea, porque su santidad lo impulsa, lo mueve a tener que condenar el pecado. Vemos en Amos, ahí en Amos 5, gracias, en el versículo 21 al 22, al 23, dice, Dios dice a su pueblo, aborrezco, desprecio vuestras fiestas, tampoco me agradan vuestras asambleas solemnes, aunque me ofrezcáis holocaustos y vuestras ofrendas de grano, no los aceptaré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales cebados. Aparta de mí el ruido de tus cánticos, pues no escucharé siquiera la música de tus arpas. ¿Y por qué Dios está trayendo, ¿no es cierto?, esta reprensión tan dura al pueblo de Israel a través del profeta Amos? ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios
había caído en una religiosidad y pensaban de que a través de sus actos religiosos externos, podían, de alguna manera, podían ellos agradar a Dios. Y vemos claramente que Dios conoce el corazón, y lo vamos a ver la semana que viene cuando estemos estudiando acerca de que Dios es un Dios omnipresente. Dios conoce todas las cosas. Y eso lo vamos a ver la semana que viene, precisamente en este punto. Dios conoce el corazón y ve la hipocresía, como Jesús vio la hipocresía de los fariseos, y nada se oculta. Y precisamente acá Dios dice, porque estás viviendo en pecado y crees que porque estás haciendo todos estos cánticos externos y todas estas cosas externas, crees que me estás agradando, pero no estás practicando la justicia, no estás viviendo realmente conforme a la justicia que yo, mi palabra, mi ley te instruye. Tenés estás viviendo una vida externa, una apariencia. Y bueno, ahí vemos claramente. Vemos que aunque Dios es santo y odia el pecado, todavía nos redime. Él conoce y repudia nuestros pecados, pero aún así nos ama. Interesante de ver que aún a pesar de nuestros pecados, su santidad también, o sea, que emana también su amor, Él responde en redimirnos, de no dejarnos en esa condición de pecado. O sea que vemos que cómo todos estos atributos, se han dado cuenta cómo operan todo en armonía. Todo opera en armonía. No podemos separar de que Dios es santo y que Dios trae juicio sobre el pecado, pero también vemos que Él es un Dios que nos ama y estuvo dispuesto a redimirnos. Algunos separan, ¿no es cierto?, los atributos de Dios, porque dicen, bueno, Dios es amor, Dios no va a castigar a nadie, y es lo que yo les decía la semana pasada. Y algunos enseñan, dicen, no hay infierno porque Dios no va a enviar a nadie al infierno porque Dios es amor. Ahí están haciendo una separación de los atributos de Dios, porque entonces, ¿cómo podemos nosotros separar? O sea, de que sí, Dios es amor, pero tampoco podemos separar de que Dios es santo y el pecado no puede estar en su presencia. No podemos reconciliar esas dos cosas. La santidad de Dios, vemos que la expresión más grande de la santidad de Dios, acá vemos de qué manera se expresa la santidad de Dios en la Biblia. Acá lo vemos, ¿ok? La santidad de Dios se expresa a través de la Biblia, a través de la creación. Cuando Dios hizo al hombre, dice Salomón, Dios hizo al hombre, ¿qué? Recto. Eclesiastés 7:29. ¿Qué nos dice eso? Que Dios lo hizo perfecto. Ahora, no significa, pero algunos han preguntado, decir, bueno, si Él nos hizo perfectos, ¿cómo es que pecamos? ¿Cierto? ¿Cómo es que Adán y Eva cayeron y desobedecieron? Bueno, ahí vemos el hecho del libre albedrío, la responsabilidad nosotros de ser seres creados con una voluntad propia. Y ellos rehusaron someterse a Dios y obedecer a Dios, sino que decidieron vivir una vida independiente de Dios, no confiando en lo que Dios le había dicho a ellos. Y vemos que ellos cayeron en pecado, pero eso no saca el hecho de que Dios lo crea. Fíjense cómo en Génesis dicen en lo que es en su creación, cada vez que termina, o sea, la creación dice que, y lo que Dios hizo era, ¿qué? Bueno. Fíjense, por ejemplo, en el versículo 10, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Esa palabra bueno está hablando de perfección, está hablando de que era recto, o sea, era algo que era bueno, en el sentido de acuerdo al estándar de Dios. Y precisamente cuando crea al hombre, dice, hizo Dios a los animales, dice, estoy buscando nuevamente, y también repite lo mismo cuando habla en el versículo 25, hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado y según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Y así vemos que en su creación se ve manifestada la santidad de Dios.
O sea, no podemos culpar a Dios por la rebelión y la rebeldía del hombre. Algunos culpan a Dios. Y bueno, Dios no hubiese hecho perfecto, no hubiésemos pecado, ¿no es cierto? Pero Dios no creó robots tampoco. Dios nos creó con un libre albedrío, porque el amor sería una relación de amor es lo que Dios nos creó. De nosotros poder tener una relación de amor con Dios. Y la manera que el amor se puede expresar tiene que ser libre el amor. Nadie puede poner un revólver en la cabeza de alguien y decir, dime que me amas, porque sería la expresión de esa persona, forzándola a que te diga que te ama, no tendría sentido. Y de la misma manera, Dios no creó marionetas, robots. Dios nos creó con un libre de que nosotros podamos expresar nuestro amor hacia Dios, como Él nos expresa su amor hacia nosotros. Bueno, la santidad de Dios se evidencia también en su ley moral, en su ley, en los mandamientos de Dios. Cuando Pablo dice en Romanos 7:12, de manera que la ley a la verdad es santa, o sea que revela la santidad, la perfección, la pureza absoluta de Dios. O sea, sin la ley no podríamos saber, ¿no es cierto?, si estamos quebrantando, ¿no es cierto?, los mandamientos de Dios. O sea que la ley de Dios expone nuestra pecaminosidad. La ley es santa, es buena. Claro que no podemos nosotros tratar de, porque la ley es santa y expresa la santidad de Dios, no hubo manera de que nosotros podamos cumplir la ley de Dios 100% para que nosotros podamos decir, bueno, yo estoy agradando a Dios porque estoy cumpliendo la ley santa de Dios. No, ¿qué es lo que Pablo nos enseña también? Que la ley lo que hace es que revela nuestra pecaminosidad y lo que debería de hacer. La ley es lo que nos jala, ¿no es cierto? Es lo que nos lleva a apunta hacia Cristo, es decir, ya que tú no puedes cumplir la ley santa de Dios, entonces tú necesitas a un Salvador que cumplió la ley de Dios al pie de la letra y que Él es nuestro sustituto ahora. Y tenemos que poner nuestra fe en Él. La santidad de Dios se revela también en el juicio del pecado. Vemos que porque Dios es santo, Él tiene que traer juicio sobre el pecado y sobre el pecador. La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Y muerte es muerte. O sea, Adán y Eva deberían haber muerto en ese mismo instante cuando comieron el fruto del árbol prohibido. ¿Ustedes sabían eso? Algunos sí dicen, bueno, sí, murieron espiritualmente y después vemos que vivieron otros 900 años casi, 900 y pico de años, vivieron, ¿no es cierto?, después de haber comido el fruto. Pero deberían haber muerto porque cuando Dios dice que ibas a morir, morís, tanto físicamente como espiritualmente. Ahora, el hecho de que físicamente hay un retraso es porque Dios, escuchen bien esto, en su misericordia y en su amor les dio una oportunidad de redención. Si no hubiesen muerto ahí mismo, sin la esperanza de ser redimidos, porque ¿qué después hizo Dios? No los mató ahí mismo, porque Él se adelantó. Correcto. Él se adelantó. Génesis 3:15 da la promesa. Y como sombra de que Cristo iba a venir y ser nuestro sacrificio, alguien sin pecado, inocente, iba a morir por los culpables. Dios mata a un animal y les provee de vestimenta como sombra y símbolo de que los pecados de ellos iban a ser cubiertos. Porque la desnudez de ellos, que era por consecuencia de su pecado, que vieron su desnudez, fue cubierta con la piel de un animal inocente. Y ahí vemos el primer sacrificio que Dios hace en la creación, al comienzo de la creación, en el jardín de Edén, como sombra de un día
que iba a entregar a Cristo por nosotros. El juicio. Vemos que la expresión de la santidad se ve en la ley de Dios, en el juicio de Dios, en su odio hacia el pecado. Judas dice en el versículo 15, dice, para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. Y acá está hablando del juicio que viene sobre aquellos que se rehúsan a venir a la fe en Cristo Jesús. Vemos el juicio que les espera a cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque Él tiene que hacer eso. Tengo en mis notas acá que hablamos acerca de que la santidad de Dios se manifiesta a la vez en su justicia y en su amor. Su justicia lo obliga a castigar el pecado. ¿Ven ahí? O sea, la santidad de Dios que se manifiesta en su justicia lo obliga a castigar al pecador, pero es inseparable de su amor. ¿Por qué? Porque Él desea salvarlo. ¿Se dan cuenta cómo Dios desea salvar al pecador, pero Él tiene que condenar al pecador? Y las dos están trabajando al mismo tiempo. Y Él provee la solución, provee la salvación, que es Cristo. Una justicia, escuchen bien esto, una justicia sin amor, o sea, no sería santa. Pero un amor sin justicia tampoco sería santo. De decir, oh, porque te amo, te perdono, no te preocupes. O sea, es como el decir, bueno, Dios podía haber perdonado nuestro pecado, ¿no es cierto? ¿Por qué tuvo que haber enviado a Jesucristo? No pudo haber tan solo... Es como el juez que se presenta, aquel que quebranta la ley, una ley civil o una ley de tráfico. Y se presenta delante del juez y le dice, ¿cómo te presentas? Culpable. El juez no dice, ok, vete. Alguien tiene que pagar o sea, hay una consecuencia, ¿no es cierto? Y una multa que pagar por eso, por el quebrantamiento de la ley. Si el juez haría eso aquí, humanamente hablando, diríamos, ese juez es injusto, porque no está respetando la ley que dice que hay que, ¿no es cierto?, imputar una multa por haber quebrantado esa ley. Él no puede decir, ok, no, vete. Después viene el otro y dice, ok, bueno, tú pagas la multa. Pero a ti sería injusto, ¿no es cierto? Entonces vemos que operan los dos al mismo tiempo, pero vemos que una justicia sin amor no sería santa, pero un amor sin justicia tampoco sería santo. Entonces, ¿cuál fue la solución? La solución fue que su amor envió a su único Hijo Jesucristo a morir por nosotros. ¿Para entonces qué? Apaciguar o pagar por la paga del pecado, que era la muerte. Y por eso Jesucristo fue a morir en tu lugar y en mi lugar. ¿Ok? Vemos que el juicio de Dios contra el pecado es una expresión de su santidad, porque Él por su propia naturaleza tiene que castigar el pecado. No lo puede borrar así por borrar y así olvidar. No. No es de lo que sale de ser santo, de ser perfecto, de ser puro. La más grande expresión de la santidad está aquí. Lo vemos en lo que Dios hizo, fue el envío de su propio Hijo para morir en la cruz y así ser posible la salvación. Es lo que les acabo de decir. Cristo pagó el precio más elevado para entonces satisfacer su absoluta santidad. Escuchen bien eso. Cristo pagó el precio en la cruz para satisfacer su absoluta santidad, la santidad de Dios. Él pagó ese precio. Y era la única manera, ¿no es cierto? Entonces, para satisfacer la santidad de Dios, Cristo, ¿qué? Voluntariamente llevó los pecados de la humanidad y murió una muerte expiatoria. Hebreos 9:26, ahí lo tengo en la pantalla, nos dice, de otra manera, le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora, una sola vez, en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Una vez y para siempre. Vemos que Jesucristo
apaciguó la ira de Dios, porque la ira de Dios cayó sobre ¿quién? Sobre Jesús, sobre su Hijo. Los cielos se oscurecieron. Y en ese momento, en el misterio de la Trinidad, ¿no es cierto?, donde la segunda persona de la Trinidad le dice a su Padre, ¿por qué me has abandonado? Sintió una separación. Yo no sé, no lo puedo explicar a eso, no lo puedo entender completamente. Pero en ese momento Jesucristo estaba cargando con tus pecados y mis pecados. Y es como que si el Padre en ese momento no podía ver a su Hijo. Bueno, entonces, ¿cuál fue la reacción del profeta de Dios al ver la santa presencia de Dios? Con esto quiero terminar ya. La presencia de Dios, vemos acá, también nos revela y nos muestra la santidad de Dios. En Isaías 6:5, vemos en Isaías capítulo 6, si tienen sus Biblias, vamos a ir ahí. Ahí nos habla acerca de este episodio, de este pasaje, de este evento, de esto lo que ocurrió aquí cuando Isaías, cuando murió el rey Usías, este rey que había traído un gran cambio, ¿no es cierto?, a la nación de Israel, o más bien el reino de Judá. Y vemos que en ese momento Dios se revela, el Dios soberano. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y esa palabra Señor, vi el Señor, es la palabra Adonai, el Dios que es soberano. Y dice, ¿dónde lo vio? Lo vio en su trono. Dice, por encima de él había serafines, versículo 2. Yo tengo solamente el versículo 5 acá en la pantalla, pero voy a leer hasta llegar al 5. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. O sea, tenía tres pares de alas. Dice, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Ahí vemos que hay unos serafines, esta categoría, este grupo de ángeles, que se llaman los serafines, se caracterizan porque tienen 3 pares de alas, y vemos que ellos están constantemente volando en la presencia de Dios, pero dice están con sus rostros cubiertos y con sus pies cubiertos. O sea, la reverencia que ellos tienen de estar delante de la presencia de Dios. Dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Tiene esta visión del trono de Dios, la majestuosidad de Dios. Y dice, entonces dije, cuando él ve eso, ¿cuál fue la reacción del profeta de Dios? Este es el profeta de Dios, el hombre que podríamos decir más santo, ¿no es cierto? Si podríamos decirlo de esa manera, de toda la nación de Judá, de todo Israel, ¿no es cierto? El que era el vocero de Dios. Él, cuando él ve la presencia de Dios y ve el trono de Dios, dice, ay de mí, hace una exclamación. Esa exclamación, ay de mí, es una exclamación de maldición, de que él se considera como muerto ya. Dice, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos, ¿a qué? Al Rey Jehová de los ejércitos. Acá en la traducción de la Biblia de las Américas dice, entonces grité, dice el profeta, ay de mí que estoy perdido. Reina Valera dice que estoy muerto, dice. ¿Y por qué? Porque él vio su propia pecaminosidad. Cuando nos acercamos a la santidad de Dios o vemos la santidad de Dios, podemos ver aún nuestros propios pecados. Fue lo que el profeta vio. Su incapacidad de poder pensar, porque él era un profeta, de que él de alguna manera, él podía, ¿no es cierto?, justificarse delante de un Dios que es santo.
No, el mismo profeta confiesa sus pecados, confiesa los pecados del pueblo también, porque ve que el pueblo también es pecaminoso, pecador. Y claro, después vemos de qué manera Dios le trae un carbón encendido. Dice, voló hacia mí uno de los serafines, tenía en mano un carbón encendido, tomando el altar con tenazas. Y ahí vemos la salvación. Vemos que es Dios quien perdona los pecados. No voy a entrar mucho en detalle en Isaías 6, pero vemos ahí que la respuesta viene de Dios. La salvación viene de Dios. Aún para el mismo profeta de Dios, Isaías. Y el profeta vio que Dios es un fuego consumidor y su santidad y es asombrosa, majestuosa y temible. Vemos el temor de Dios descender. Y es así que cuanto más nosotros nos acercamos, ¿no es cierto?, en comunión en la palabra de Dios como cristianos, como seguidores de Cristo, cuanto más vemos que el Espíritu Santo está trabajando en nuestros corazones, en nuestras vidas, en ese proceso de santificación, cuanto más vemos nuestros propios pecados, cuanto más quedan expuestos, ¿no es cierto?, delante de nosotros para poder confesarlos delante de Dios. Como dice 1 Juan 1:9, de que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo a perdonarnos, y no solamente de perdonarnos, sino de limpiarnos, dice, de toda iniquidad, de toda inmundicia del pecado. Bueno, seguimos. El profeta de Dios pronunció una maldición sobre sí mismo, porque cuando vio la santidad de Dios, que lo único que podía ver es su pecado. Y esa debía ser la reacción de todas aquellas personas que cuando son confrontados, ¿no es cierto?, con la ley de Dios, con la convicción, ¿no es cierto?, de nuestros pecados, levantar nuestras manos y decir, Señor, no tengo esperanza en mí mismo, no puedo encontrar la salvación por mis propias obras, o por cuán bueno yo me considero, o cuán religioso yo puedo ser, o cuánto voy a la iglesia, sino es de ver y reconocer nuestros propios pecados, y que la única solución es venir y rendirnos, y hincarnos a los pies de la cruz, y es ahí donde podemos derramar y echar nuestra carga, y saber que Él fue quien llevó nuestros pecados, y Él satisfació completamente que la santidad de Dios, el juicio de Dios. Si no entendemos la santidad de Dios, tampoco vamos a entender nuestra propia pecaminosidad. Por eso es importante ver este punto de este atributo de Dios, de quién es Él. Porque muchos se creen muy buenos, y nosotros nos creemos muy buenos por nuestros propios, de acuerdo a nuestros propios estándares, pero cuando entendemos la santidad de Dios, entonces vamos a entender nuestra propia pecaminosidad. Si no entendemos cuán terrible es nuestro pecado, no entenderemos sus consecuencias, y la salvación será un concepto carente de significado. Porque ¿qué significado tiene entonces que Cristo tuvo que morir por ti y por mí? Porque era tan seria, nuestros pecados son tan, diríamos, terribles delante de un Dios que es santo, del que merecemos todos ser condenados a un infierno eterno, separados eternamente de un Dios que es santo. Pero Dios, en su amor, que es la manifestación también de su santidad, Él buscó la manera de rescatarnos. Claro, para todos aquellos que ponen su fe en Él. Muy bien, ya termino. Y terminamos hablando de que hay un llamado ahora de santidad para nuestras vidas. Y ahora que venimos a poner nuestra fe en Cristo Jesús y que somos seguidores de Cristo, 1 Pedro 1:15 le dice a la iglesia, y nos recuerda, más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. O sea, de que seamos imitadores ahora, ¿no es cierto?, de buscar la santidad en nuestras vidas. Y acuérdense, la palabra santo significa de ser apartados, separados. Y lo que Pedro está diciendo de que nuestras vidas sean separadas, que vivamos vidas separadas de este mundo. Aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo.
y no caminamos de acuerdo a los estándares, a las filosofías, a la manera de pensar de este mundo, a la cultura, sino que tenemos otro estándar de vida, que es el que viene a través de poder ver la santidad de Dios. Y puesto que Dios mismo es santo, Él quiere que su pueblo sea santo. Y si bien somos santos en Cristo, en nuestra posición, ¿okay? Como ya les dije anteriormente, Dios quiere que nuestra vida, en lo que es la práctica, sea congruente, que sea igual también en nuestra posición. O sea que lo que somos, y un día le voy a decir, lo que somos ahora en nuestra posición de ser ya perfectos, santos, aceptados delante del amado, lo seremos también en la práctica 100%, y eso será cuando seamos glorificados y estemos ya en la presencia del Señor. ¿Ok? Muy bien. Dios les bendiga. Gracias por estar atentos y escuchando esta lección tan importante que tuvimos de poder ver la majestuosa y hermosa y preciosa santidad de Dios. Y hoy vemos, y la semana que viene vamos a estar viendo acerca de nuestro omnisciente Dios. ¿Me permiten orar? Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este tiempo juntos de compartir tu palabra, Señor. Señor, haznos sensibles, Señor, ahora. Y así como hemos visto, Señor, de ver tu santidad, y al ser, Señor, confrontados a través de tu santa palabra, Señor, y de ver que cuán santo tú eres, de que así como los ángeles y los serafines están alrededor de ese trono, de tu trono, Señor. Señor, cantando y proclamando, santo, 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 es el Dios todopoderoso. Que también nosotros, Señor, estemos entonando esa misma canción en nuestros corazones, en nuestras vidas, expresando, Señor, esa santidad a través de nuestra obediencia, Señor, y nuestro amor hacia ti, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos y te exaltamos. Y lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, gracias. Dios les bendiga. Y nos vemos el próximo semana.